Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna en su sexto bloque Mater Dei. El tema de reflexión del día de hoy lleva por título Madre de Dios, tercera parte. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sexto bloque, Mater Dei. Tema 3 de este bloque, Madre de Dios, tercera parte. Continuamos nuestra meditación con el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 49 y 50. María sigue proclamando en su Magnífica las alabanzas a Dios. Nos dice: el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre, muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Palabra de Dios. Nuestra Madre Santísima, a través de estos versículos, reconoce la mano poderosa de Dios en su vida y proclama su misericordia infinita. Especialmente pone de manifiesto ese amor de Dios por los más necesitados. De igual manera, nosotros, como hijos de María, debemos reconocer esa mano poderosa de Dios en nuestra vida. Esa intervención de Dios a través de tantos milagros, de tantos favores que hacen cada uno de nuestros hogares, por cada una de nuestras familias. Nosotros también debemos de proclamar esa misericordia infinita de Dios. Darle gracias a Dios por todo su amor. Darle gracias a Dios especialmente por esa ayuda que Él brinda a los más necesitados de su amor, de su misericordia. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, como lo dice nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 49 y 50. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios de sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Palabra de Dios. Nos damos cuenta a través de estas palabras maravillosas de nuestra Madre Santísima cómo Dios derriba a los poderosos y exalta a los humildes. Dios se prenda de la humildad. Dios ve en la humildad de la criatura las mejores intenciones de su amor hacia Él. El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 nos dice: en aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Palabra de Dios. Vemos pues cómo el Señor se revela a los humildes, cómo la humildad atrae ese favor de Dios. Por lo tanto, la verdadera iglesia, los verdaderos servidores de Dios deben ser pobres y humildes, porque para entender a Dios hay que ser sencillos y para escucharlo hay que estar de rodillas. Lucas capítulo 1, versículo 53. La palabra nos dice: colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Palabra de Dios. El Espíritu Santo está hablando a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y es Jesús mismo el que habla desde su vientre, utilizando la boca de María, la voz de María para proclamar lo que ya después Él proclamaría en la bienaventuranza. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 6, donde nos dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Palabra de Dios. Y es Dios manifestando su amor y su misericordia a esos humildes, a esos necesitados, a esos pobres, no solamente pobres materialmente,
sino a esos pobres espiritualmente que son los más necesitados de la misericordia y de la riqueza de Dios. Lucas capítulo 1, versículos 54 y 55 nos dice: socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendiente para siempre. Palabra de Dios. Aquí nuestra Madre Santísima pone de ejemplo al pueblo de Israel, a ese pueblo escogido por Dios, que aunque es un pueblo desobediente, es un pueblo de dura cerviz, de duro corazón, Dios no lo abandona. Pero no lo abandona no porque el pueblo se porte bien, sino que no lo abandona por su misericordia y por la fidelidad de Dios mismo a sus promesas. Dios es fiel y aguarda hasta el último minuto de nuestra vida nuestra conversión. Dios lo que quiere es nuestra salvación, y por eso Él, aunque nosotros vayamos por mal camino, aunque nosotros vayamos haciendo mal, Él siempre está con los brazos abiertos esperando porque nosotros tomemos la decisión de convertirnos a Él. La salvación depende solo y únicamente de Dios, porque es el único que nos puede salvar. Pero la condenación depende de cada uno de nosotros. Depende de la libertad que tenemos de escoger el plan de Dios o de escoger el plan del enemigo en mi vida. Depende de mi libertad. Dios me dio tanta libertad que con esa libertad yo me puedo desgraciar la vida. Con esa libertad yo me puedo condenar, porque con esa libertad yo puedo hacer lo que me dé la gana, aunque todo lo que me dé la gana no me convenga. Por lo tanto, hermano, la salvación solamente depende de Dios, pero la perdición, la condenación depende de nosotros mismos. Lucas capítulo 1, versículo 56, donde la palabra nos dice: María se quedó unos 3 meses más con Isabel y después volvió a su casa. Palabra de Dios. María se queda los últimos 3 meses del embarazo de Isabel sirviendo, pero 3 meses en los que ella también siente crecer a Jesús en su vientre, sirviendo a su prima Isabel y llevando la bendición a ese hogar, porque Dios mismo y su nueva arca de la alianza estaban allí en la casa de Isabel. Es por eso que nosotros como cristianos debemos invitar a María a nuestro hogar, para que María lleve a nuestro hogar a Jesús, para que María llene nuestro hogar de la gracia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Porque donde llega María y donde está María, siempre está Jesús. Y donde está Jesús, está la Santísima Trinidad. Está Dios mismo manifestando su amor y su misericordia en nuestros hogares. Es por esa razón que desde el momento en que Jesús le da a Juan a María como madre, Juan tomó la decisión más acertada. Y dice la palabra, desde aquel momento se la llevó a su casa. Llevémonos pues a María a nuestra casa, a nuestros corazones, a nuestra familia, a nuestros matrimonios, porque ella siempre va a estar pendiente de cada una de nuestras necesidades, como estuvo pendiente en la boda de Caná. Y va a pedir a Jesús ese milagro que restaure la paz y la felicidad en cada uno de nuestros hogares. Ahora, hermano, hablaremos un poco de María y de José. Y vamos a tomar precisamente esta reflexión del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 25, reflexionando en cada uno de esos versículos. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios nos dice: este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Vemos pues cómo algunos
se atreven a decir que José desposó a María por pura casualidad. No, decía Albert Einstein, la casualidad es la manera en que Dios permanece anónimo. No existe la casualidad para el cristiano. No existen las coincidencias, existe la diosidencia, existe la voluntad de Dios, porque Dios no actúa por casualidad, Dios actúa por su plan. La tradición de la iglesia nos dice que José fue escogido por Dios, y fue escogido por Dios en medio de muchos pretendientes de María, jóvenes, ricos, guapos, pero el Señor escogió a José. ¿Y cómo lo escogió? Nos dice la tradición, pidiéndole a todos los pretendientes de María que llevaran una varita seca de almendro y que la pusieran allí, en la presencia del Señor. Al siguiente día regresaron y de todas las varas que se habían llevado, solo la varita de José estaba florecida, siendo esta la señal de que José era el escogido por Dios. Y dice la tradición que esa varita José la llevó por no dejar, porque dijo, ya estoy viejo, no me voy a coger, y la agarró de su taller de carpintería y se la llevó y la puso ahí. Y esa varita seca Dios hizo que floreciera. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Así como escogió el Señor a Adán. Hermano, si de algo debemos estar seguros es que la fe no admite casualidad. Y si no entendemos o aceptamos, es porque los proyectos del Señor simple y sencillamente no son nuestros proyectos. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9, pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice ella. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. Vemos pues cómo los proyectos de Dios son perfectos. Lo único que nosotros muchas veces o no los entendemos o no los aceptamos. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 19. La palabra nos dice, su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre justo, quiso actuar discretamente para no difamarla. Palabra de Dios. Si de algo estamos claros a través de esta lectura, es que José no tuvo absolutamente nada que ver en la concepción de Jesús. Por el contrario, José sufría. José sufría pensando en 1000 formas del embarazo de María. Pensaría, ¿será que la violaron? Pensaría, ¿será que María me traicionó? ¿Será que María está siendo chantajeada? ¿Pero con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por la mente de José pasaban muchas cosas, pero era un hombre justo. Y si José la acusaba, eso significaba la muerte para María. Y José, por ese amor que le tenía a María, decidió repudiarla en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Qué ejemplo de amor el de José, que aún creyendo, porque él no lo sabía, que María había cometido el peor error, no lo dijo público y decidió repudiarla en silencio. ¿Cuántos de nosotros ante el error de un hermano, de un amigo, de una pareja, repudiamos en público y acusamos? Cosa que no hizo José, porque José era un hombre justo y porque el plan de Dios y la voluntad de Dios lo decidió así. Muchos dicen, muchos afirman que Dios no existe por el sufrimiento de los inocentes, que Dios no existe porque muchos niños mueren, muchos niños son asesinados, muchos niños son violados, porque mucha gente inocente sufre aquí en la tierra,
Pero veamos algo, hermano. En esta historia sufría José, porque no sabía qué pasó con María. En esta historia sufría María, porque no sabía cómo decirle a José. Y en esta historia de salvación sufre el que nunca debió haber sufrido, Jesús, y sufre hasta la muerte en una cruz. Hermano, el dolor sufrido con la fe acerca a Dios, porque el cielo se mira más lindo cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas. ¿No han visto el cielo con los ojos llorosos? Que ellos se ve más resplandeciente. Y en esta historia de salvación todos sufren, pero no sufren en vano. Sufren con fe, sufren con esperanza y sufren con el amor a Dios. Mateo capítulo 1, versículo del 20 al 23. La palabra nos dice: mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, que lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Y aquí la intervención de Dios. Cuando María no haya qué hacer, no sabe qué hacer. Cuando José, decepcionado, ya no haya qué hacer y decide repudiarla en silencio, cuando todo parece que llegó a su fin, Dios interviene. Pero hay algo muy importante en esta historia. No solo basta la intervención de Dios, sino la fe de José. Porque José solamente necesitó un sueño para confiar en Dios y para creer en esa promesa sin pedir más pruebas. Zacarías dudó, cuestionó al ángel, y con el ángel de frente en el lugar santísimo. José no, solo con un sueño creyó, sin pedir más pruebas. Y nosotros, hermanos, cuántas pruebas necesitamos en nuestras vidas para creer en la misericordia de nuestro Dios. ¿Qué más necesitamos cuando tenemos tanto que, si no es por la obra y por la gracia de Dios, no lo tuviéramos? Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25. La palabra de Dios nos dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo, al que puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. José, luego de recibir esta revelación, obedece al Señor. Porque, hermanos, creer es obedecer. Yo no puedo decir que creo en Dios si no le obedezco. Y el ejemplo nos lo da José, que cree y obedece. José deja a un lado todos sus planes y obedece el plan de Dios. Este es el mejor ejemplo que nos da José a cada uno de nosotros como cristianos. Nosotros debemos de hacer a un lado todos esos planes que hemos hecho sin Dios. Dejemos de vivir según nuestros planes. Y hermanos, abramos el oído y el corazón a la voz del Señor. Obedezcamos ese plan de Dios en nuestras vidas, como hizo Noé, a quien tildaron de loco. Veamos cómo Noé, en Génesis 7, capítulo 7, versículos 5 y 7, nos dice: Noé hizo todo lo que Yahvé le había ordenado. Noé tenía 600 años de edad cuando se produjo el diluvio que inundó la tierra. Noé pues entró en el arca junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos para salvarse de las aguas del diluvio. Palabra de Dios. Al igual nosotros, hermanos, hagamos lo que hizo Noé. Noé, en medio del desierto, construyendo un arca,
Todo el mundo debe haber dicho, este hombre está loco, se enfermó, pero así es. Él confió en las promesas del Señor y por esa confianza nos dice la palabra que pudo salvarse él y toda su familia. Confiemos en las promesas de Dios. Empecemos a hacer a un lado esos planes terrenales nuestros, propios y no de Dios. Y empecemos a poner en práctica ese plan de Dios en nuestra familia. Y así vamos a ver cómo salvaremos a nuestra familia de la muerte, porque la acercaremos cada vez más a Dios. Y finalmente quiero hablarle de la luna de miel. Sí, de la luna de miel que hubo entre José y María. Sí, hubo una luna de miel inundada por el amor del Espíritu Santo. Y esa luna de miel duró 5 meses. ¿Por qué digo 5 meses? Porque María estuvo 3 meses desde su prima Isabel y partieron un mes antes por el censo que se iba a dar. Ahí son 4 meses. Y estuvieron, por lo tanto, 5 meses más a la espera de la venida del Salvador, del Hijo de Dios. ¿Se imaginan a José preparando la cuna de Jesús? ¿Se imaginan a María como buena tejedora, tejiendo las cositas del niño? Esa María menudita, esa María delgada, esa María joven, esa María campesina, pobre, esa María quizás mal alimentada, llevando pesadas cargas que impedían su desarrollo físico. Al quedar embarazada con Jesús en su vientre, casi duplicaba su peso. Por lo tanto, María estaba literalmente repleta de Dios. Y eso lo sabían José y María, la Sagrada Familia, que Dios estaba con ellos. Y esa luna de miel fue de amor. Finalizo, hermanos, mi reflexión de hoy con la parábola que lleva por título La paz perfecta. Había un rey que ofreció un gran premio al artista que pintara o dibujara la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron y presentaron sus obras en el palacio del rey. El gran día había llegado, el rey tenía que escoger. Llegó el rey y observó y admiró todas las pinturas, pero solo hubieron 2 que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellos. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero eran montañas escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico, pero cuando el rey observó cuidadosamente, miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido. Paz perfecta. El pueblo entero se preguntaba qué cuadro elegiría el rey. El sabio rey escogió el segundo cuadro y explicó el porqué. Porque, dijo el rey, paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Y tu hermano, ya has encontrado la verdadera paz del corazón entre tanto bullicio de este mundo. La encontraremos solamente en Jesús. Oremos. Padre Santo, en este momento nos ponemos en tu divina presencia, pidiendo tu bendición para nuestros hogares y familias.
Derrama, Señor, en cada uno de nosotros esa paz de tu Espíritu Santo. No la paz que da el mundo, sino la paz que el mundo no nos puede quitar, porque viene de ti. Quédate con nosotros, Señor, y acompáñanos en todo momento y en todo momento. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que del cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.